El fuego de su gloria nos llena de poder y victoria. En su amor ya no hay más temor. Vamos juntos a su alrededor. Su gloria. Estamos hablando de que somos discípulos, somos hijos de Dios y somos reyes sacerdotes. Esa es la posición que nuestro Padre Celestial nos ha dado a todos los hijos. Y en la estructura o en la religiosidad de la iglesia, de alguna manera no hablo de la iglesia del cuerpo de Cristo, sino a veces catalogamos a las personas, ¿no? Las catalogamos, ahí va el pastor, ahí va el apóstol, ahí va el profeta, porque vemos que tienen una plataforma donde son conocidos, donde tienen likes en su página web, donde se suben en plataformas y llenan estadios. Y sí, el Señor ha instituido esos ministerios. Pero si se dan cuenta, lo que hemos estado compartiendo en estas pláticas es que por encima de esos títulos de pastor, evangelista, maestro, teólogo, está la identidad del Hijo de Dios. Entonces, tú al ser hijo de Dios, tú al ser discípulo, eres un rey sacerdote. Entonces, quitarnos esa estructura de que solo él, solo esa persona que está ahí, tiene el poder de Dios. No es así, hermanos. Sí lo tiene, pero ese mismo poder se le dio, y antes de que esa persona fuera un pastor, un evangelista, fue un discípulo, un hijo de Dios. Es algo que a ti también el Señor te ha dado. Entonces, amados hermanos, voy a iniciar esta reunión de taller de evangelismo y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que nos inunda con su revelación para que se nos quite todo el miedo, que se nos quite todas las limitaciones mentales que nos impiden poder compartir quién es Jesús. Que se nos quite todo, porque Jesús es tu vida, hermano. ¿Qué tan fácil es compartir de Jesús? Es tan fácil como compartir tu vida. Cuando te vas a sentar con un amigo, oye, ¿cómo te fue el día de hoy? Y compartes cómo te fue el día de hoy. Vas y visitas a tu familia, oye, ¿cómo te ha ido en la vida? Y compartes con tu familia. Entonces hay que mentalizarnos que compartir de Jesús es compartir tu vida. A veces tenemos estructura de la religión de compartir de Jesús. Tienes que ser un gran teólogo, un gran orador, tienes que conocer la Biblia de derecha a izquierda, todo el Nuevo y el Antiguo Testamento. Hay un tiempo para eso, hermano. Sí hay un tiempo para eso. ¿Son buenos los institutos bíblicos? Claro que son buenos. Pero el evangelismo, hermanos, el evangelismo es compartir tu vida en Jesús. Y cuando tu corazón y tu mente entran a esa revelación de, ok, Señor, el evangelio es tan simple. El evangelio es tan simple porque yo he visto qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo conozco, yo lo he percibido, yo he experimentado al Señor. Entonces es muy fácil compartir de Jesús. Yo ya conozco a Jesús, conozco al Padre, conozco al Espíritu Santo. Sé las experiencias que yo tengo con Él. Y eso es suficiente, hermanos, para que alguien pueda ser trasladado de la muerte a la vida. Eso es suficiente para que alguien venga a la fe de Jesucristo. Claro, aquí el pastor Sergio, la pastora Alma, han sido ungidos como pastores y te pueden ayudar, y claro que te van a ayudar para que estas personas se fortalezcan firmes en la fe. Pero el trabajo, hermanos, de la multiplicación no viene de los pastores, viene de las ovejas, ¿sí? Viene de aquellos hijos que van y comparten quién es Jesús. Y la fortaleza y la firmeza en la fe la van a recibir aquí en Fuego de su Gloria. ¿Okay? Entonces, eres parte de Fuego de su Gloria. Eres parte de la Iglesia de Cristo universal, porque la Iglesia de Cristo no es solo Fuego de su Gloria, eres parte de la Iglesia universal, pero has dispuesto tu corazón a servir al Fuego de su Gloria. Amén. Y bueno, nosotros cuando hablamos de este taller de evangelismo, siempre
el objetivo es que todas las personas que creen en el Señor Jesús terminen bautizadas y congregadas en una congregación de sana doctrina donde aman al Señor Jesús. Y bueno, y están en una buena congregación en Foros, y luego en esa congregación sana, de buena doctrina, que aman al Señor Jesús. Y pueden traer a las personas a que sean firmes en la fe. Pero si vemos a los discípulos, iban y Jesús los envió de casa en casa a anunciar el evangelio del reino. Y bueno, sabemos que Jesús era un rabino también, y él predicaba en el Shabbat, se le daba a leer el libro del profeta Isaías, y era un judío más. Algunos sabían que ya era Dios, otros sabían que era un rabino. Y cuando los discípulos iban a las casas, decían: mira, es que mi rabino no es cualquier rabino, es Dios. Él te va a enseñar las escrituras, Él te va a enseñar el regreso al Padre, Él te va a enseñar el regreso al jardín. Y yo vengo en su nombre, vengo en el nombre de Jesús, a invitarte a la sinagoga, a invitarte a que escuches el fin de semana la palabra de Dios, que la escuches. Entonces, ellos oraban ahí, echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos, se quedaban en esas casas para demostrarles que su rabino, que era Jesús, tenía la revelación del Padre. ¿Sí? Entonces, hay que entender nuestro rol aquí en Fuego de su Gloria. ¿Sí? Entonces, buscamos que las personas tengan un encuentro con Cristo a través de nuestra vida, para que vengan a la congregación, se congreguen, se bauticen, y esa vida que ellos recibieron la puedan vivir a plenitud. Amén. Entonces, bueno, voy a hacer avance, por favor. Señor Jesús, oro porque tu Espíritu Santo es el único, Señor Dios Todopoderoso, que puede convencer al pecador. El Espíritu Santo es el único que puede convencer a esta persona que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solo a través de Jesucristo tenemos la vida eterna. Señor Jesús, muévete en estas sillas, muévete en este lugar, Señor Jesús, Espíritu Santo. Te pido que los impactes, Señor, mueve el corazón del Padre para que ellos conozcan el corazón del Padre, que no quiere que nadie se pierda, más que todos tengan la vida eterna. Amado Padre Celestial, toca estos corazones hoy. Es tu oportunidad, Jesús, para completar tu obra en los corazones de tus hijos. Es tu oportunidad, Señor Jesús, para darles ese testimonio a aquellas personas que no lo tienen, Padre. Te lo pido, Espíritu Santo, toma el control, Jesús. Toma el control, Espíritu Santo de Dios. Toma el control, Padre, de que mis palabras no sean mis palabras, sino sean las palabras de Dios, Padre, para que estos hijos tuyos puedan ser libres y contar su testimonio allá afuera. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, es fácil compartir mi experiencia con Jesús, mi yo antes de Cristo y mi yo ahora en Cristo. Vamos a repetir. Es fácil compartir mi experiencia con Jesús, mi yo antes de Cristo y mi yo ahora en Cristo. ¿Sí? Porque bueno, cuando me puse a estudiar las Escrituras, dije: Señor Jesús, ¿cómo le hacemos para llenar el Evangelio? Llenar toda la tierra con tu Evangelio. Porque veo que hay personas que a veces se les dificulta leer, se les dificulta ciertas cosas de Dios, y el Señor me dijo: el Evangelio es tan simple, y me dio esto. Entonces, el Evangelio significa las buenas nuevas de la redención, las buenas nuevas de sumo gozo, las buenas nuevas de que Dios ha pagado el precio de toda la humanidad para que sea libre y que tenga una conexión interrumpida con su Padre Celestial, y que sean libres del pecado, y les da la promesa de que van a llegar a su destino, la tierra prometida. En conclusión, esas son las buenas noticias de sumo gozo. Entonces, cuando tú compartes el Evangelio, cuando tú compartes tu testimonio, tienes que compartirlo con el gozo del Señor. Tienes que mostrar ese gozo de lo que Dios ya ha hecho contigo. Amén. Entonces, allí en Lucas vemos que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temas,
porque aquí doy buenas noticias de gran gozo. Cuando tú llegas y anuncias, vengo en el nombre de Dios, vengo en el nombre de Jesús a darte mi testimonio, es lo que le pasa a las personas. Tienen temor. Vienen en el nombre de Dios y ven su vida que está en pecado, ven su vida que ni siquiera saben quién es Dios, ven su vida que está toda desorganizada, desordenada, ven su vida que intentaron ir a la iglesia y no pudieron, intentaron leer la Biblia, no la entendieron y se sienten condenados. Hermano, cuando tú compartes el Evangelio, tiene que ser una gran noticia de sumo gozo y enseguida mostrarles que lo que le estás creyendo es una gran noticia de sumo gozo. Para que así ellos bajen las defensas, porque tú no vienes a condenarlos, tú vienes a mostrarles el camino a la salvación. Tú no vienes a apuntarles el dedo de cuáles son los pecados, es que no sigues los mandamientos de Moisés, no sigues las leyes de Dios y por eso estás en enfermedad. Es que tú, como no entiendes, estás todavía eres borracho, todavía eres adúltero, no vienes a la iglesia. Mira cuántas veces te he invitado a la iglesia y no quieres cambiar. Esas no son buenas noticias de sumo gozo. Luego les decimos, va a cambiar tu vida hasta que vayas a la iglesia. No, hermano. No va a cambiar su vida hasta que vaya a la iglesia, va a cambiar su vida hasta que él vea a Jesús manifestado a través de ti en ese momento. Tú estás compartiendo el Evangelio. Ahí va a empezar esa semilla que se va a sembrar y va a decir, ok, yo quiero ir contigo, yo quiero ir a la iglesia. ¿Quién es el que te enseña las Escrituras? Pues es Jesús y yo ahora estoy usando a Sergio y Alma para enseñaros más el camino a la salvación. Ven. Amén. Entonces es una gran noticia. Dice, no temas, porque aquí doy buenas nuevas de gran gozo. Y será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que se predicaba? Lo mismo que predicaba el apóstol Pablo. Él predicaba su antes y su después. Entonces, volvemos a repetir. Mi yo antes de Cristo versus mi yo ahora en Cristo. Ese es tu guía para poder predicar el Evangelio. Entonces, aquí nos vamos a ir un poquito más, no tanto la guía de cómo lo predicaba Pablo, pero para que entendamos el centro del Evangelio. ¿Sí? Porque el centro del Evangelio no es Dios te va a bendecir, el centro del Evangelio no es Dios te va a sanar, el centro del Evangelio no es Dios te va a liberar. Esas cosas vienen con añadidura de entender el centro del Evangelio. ¿Sí? Entonces, el centro del Evangelio dice en 1 Corintios 15, me gusta esta versión, además les anuncio, hermanos, el Evangelio, el cual les he predicado. La palabra predicación significa anuncio. Estás anunciando esa buena noticia de gran gozo, el cual también recibiste y en el cual también perseveráis. Entonces, qué hermoso que cuando tú compartes testimonio, luego nos da temor, ¿no? Que, oye, frente de mi familiar, que le dices, yo ya creo en Cristo, ya voy a la iglesia, luego el enemigo nos da temor de que no vaya a ser que no perseveremos en el camino y ese familiar se entere que regresamos a lo mismo, que regresamos al alcohol, que regresamos a las fiestas, que regresamos con la novia que no es mi esposa, que regresamos. Entonces nos da ese temor de que no vamos a permanecer. ¿Y yo cómo voy a venir con mi familiar a decirle, ven a la iglesia y el día de mañana yo ya sé que soy inconsistente? No, hermanos, ¿qué dice la palabra? La palabra te da y te dice, en el cual también tú perseveras. Tú vas a perseverar. La buena noticia de su nuevo es que tú vas a perseverar. Al escuchar esta palabra, el Espíritu Santo genera un poder sobrenatural para que tú perseveres. No es por tus fuerzas, sino dice el Señor, yo voy a crear en ti la capacidad de perseverar, así que no temas, habla de mí de libertad, porque yo voy a respaldar tu testimonio. ¿Sí? Habla de mi libertad, porque tú perseverarás. Dice, si retienes la palabra que les he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente les he enseñado cuál es el centro del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras,
fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y eso, hermanos, lo tienen los mejores teólogos, eso lo tienen escrito y se lo saben de memoria todos los estudios bíblicos. Pero eso no cambia vidas. Eso no transforma. Vamos a ver cómo Pablo lo encierra y dice, esto es lo que transforma. Y se le apareció a los discípulos, se le apareció a Jacobo, a todos los apóstoles, y luego se me apareció a mí. Pablo dice, yo vi a Jesús resucitado. Yo vi a Jesús resucitado. Entonces tú, con esa gran noticia de sumo gozo, dices, Jesús venció la muerte, resucitó, está sentado a la diestra de Dios, y él ya venció el pecado, la muerte y la enfermedad. Yo vi a Jesús. Yo vi a Jesús. Y tengo una experiencia personal, cuando no tengo una religión, no sigo reglas, sino sigo una intimidad con mi Padre Celestial. Yo lo conozco, Él me conoce a mí, y yo sé todas las oraciones que Él me ha contestado. Amén. Yo vi a Jesús resucitado. Entonces, y luego, ¿qué dice Pablo? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces tú al recibir la gracia de Dios no va a ser en vano, hermano. Hermano, hermana, no es en vano lo que estás recibiendo hoy. Esta gracia de Dios se va a multiplicar para tus familiares. Se va a multiplicar. Entonces Pablo decía que todo lo que él era por el regalo inmerecido de Dios. ¿Amén? Siguiente. Ahora, lo que vimos antes en 9 Corintios 15 es el Evangelio visto como la resurrección de Jesús como un hecho histórico, ¿no? Es lo que sucedió hace 2000 años. Pero luego Pablo nos explica que esta muerte, sepultura y resurrección realmente pasó también en nosotros y en nuestra vida, de una manera vivencial. Y aquí nos explica un poquito más que yo antes de Cristo estaba muerto en mis pecados, y yo seguía conforme a los pensamientos del mundo, seguía las corrientes del mundo, y yo era impulsado por mi deseo. Y antes vivía yo como el mundo, ¿sí? Pero Dios, que es rico en misericordia, la misericordia es que Dios no te va a pagar por tus pecados conforme tú los mereces, ¿sí? Eso significa la misericordia. Que tú merecías ser castigado de tus pecados y merecías el juicio de Dios, merecías que Dios enviara sobre ti esas maldiciones por haber desobedecido a Dios. Y la palabra misericordia es, no te voy a tomar en cuenta el pecado, ¿sí? No voy a derramar sobre ti ningún juicio, ninguna maldición. Ten paz, ten libertad, tengo misericordia de ti. Entonces, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor nos dio vida junto con Cristo. Por su gracia nos salvó, nos resucitó y nos dio sentar con Él en las regiones celestiales. Amén. Entonces, ahí podemos ver que tú estuviste en la cruz junto con Jesús. Tu viejo hombre, tu vieja mujer, tu vieja vida fue crucificada con Jesús. Ahí donde tú recibiste, te sentiste mal de tus pecados. Viste que Dios había muerto por ti, no porque eras pecador, sino porque Él tenía un propósito y un potencial que exprimir para que tú lo experimentes en tu vida. Jesús murió. Sí murió porque eres pecador, pero realmente Él murió porque Él te quería ver resucitado. Él conoce tu versión resucitada, ¿sí me explico? Él conoce tu versión resucitada en gloria y por eso murió por ti. Entonces, en la cruz, Él se quedó el viejo hombre, la vieja mujer, pero es necesario, hermanos, que una vez que se arrepiente uno de pecado, es necesario sepultar por completo la vieja vida. Y es ahí donde se va a la muerte, a la sepultura. Ya más adelante vamos a ver el tema del bautismo. Y luego Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y la buena noticia es que tú resucitaste junto con Él. Y no solo esto, que cuando Jesús se sentó a la diestra del Padre en ese lugar celestial de autoridad, como rey, como sacerdote, como
como hijo de Dios, tú fuiste injertado dentro de Jesús y actualmente tú estás sentado en las regiones celestiales junto con Él. Entonces, haz de cuenta que Jesús tomó tu vida pecadora, la clavó en la cruz, tú fuiste sepultado con Él, tú fuiste resucitado con Él y tú estás con Cristo. Y bueno, y si yo estoy con Cristo, ¿quién vive dentro de este cuerpo ahora? Si mi viejo hombre está junto, Él vino a morar dentro de mí. Amén. Sí, la misma plenitud de Dios, que es el Espíritu Santo, en este cuerpo humano mortal. Él mismo. Ahora en el nuevo pacto, ¿sí? No es como antes, que Pedro estaba al lado de Cristo, o Juan estaba al lado de Cristo, y eran amigos de Cristo, y eran siervos. Ahora en el nuevo pacto, tú eres uno con Él. Amén. Y tú le dices Abba Padre, así como Jesús le decía Abba Padre. ¿Sí? Porque eres ya uno con Él. Entonces, es como si estuviéramos en dos dimensiones. Nos encontramos en la dimensión carnal, humana, pero al mismo tiempo estamos en los lugares celestiales en eternidad con Dios. ¿Sí? Entonces, Él nos salvó mediante la fe, mediante creer esta muerte, sepultura y resurrección. Y dice que nos creó en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Sí? Entonces, en este cuerpo, o se va a manifestar porque te desconectas de la fe, porque no tomas beneficio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque no renovas tu mente, porque no ayunas, porque no oras, porque no buscas la palabra. Si no haces esas cosas y no tomas la salvación, en este cuerpo se podría manifestar el viejo hombre, la vieja mujer, la cual es un engaño, el cual no existe, el que ya fue clavado en la cruz. Entonces, ¿se podría manifestar? Sí, pero es un engaño. Es una vana ilusión. Todas esas veces donde te sientes con ira, donde tu carne te hace cometer lo malo ante Dios, donde sientes enojo, ansiedad, depresión, todo eso que sientes en tus 5 sentidos, delante de Dios es una vana ilusión, no existe. Entonces cuando lo reconoces, lo puedes vencer. Porque tú ahora ya no eres este cuerpo, hermano. Tú fuiste elevado a lugares celestiales. Tú ya fuiste elevado a lugares celestiales. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús en esos lugares celestiales? Que no te veas a ti mismo y empieces a ver al prójimo. Y empieces a ver que todos somos uno con el Padre. Entonces, cuando tú empiezas a saber que tú no eres tu cuerpo, sino estás en lugares celestiales y tú eres un conjunto de esta nueva humanidad, hermano, la depresión se va. Aleluya. Porque entiendes que ya no se trata de ti, entiendes que se trata de todos nosotros. ¿Sí? Y es así cuando tú te elevas en esta mentalidad del nuevo hombre, donde automáticamente el Espíritu Santo fluye y te puedes autosanar, hermano. Entonces, nosotros imponemos manos sobre ti y traemos esta realidad a tu vida y te liberamos. En el nombre de Jesús, porque no lo hacemos nosotros, sino es el Padre. ¿Sí? Pero va a ir creciendo tu fe conforme vayas madurando, donde tú solito vas a autosanarte cuando sepas que no eres más que este cuerpo, eres uno ya con Dios. Entonces, ahí dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras. Entonces, tenemos el antes de Cristo y mi yo ahora en Cristo. El antes de Cristo no puede hacer buenas obras. Mi yo ahora en Cristo sí hace buenas obras. ¿Las buenas obras en dónde están? En Cristo Jesús. Entonces, cuando sientas tu mente envuelta en situaciones, cuando ves que empieza a contestar mal a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, cuando estás enojado y todo no sale bien, Dios, ¿qué está pasando? Es momento de respirar, ir a la oración y decir, este no soy yo, esta no soy yo, esta es una vana ilusión. Señor, límpiame, perdóname, porque así el viejo hombre, la vieja mujer, nunca va a poder evangelizar. Solamente el que está en Cristo. Entonces vuelvo a recordar la cruz, vuelvo a recordar que yo sepulté mi viejo, vuelvo a recordar que el mismo Cristo resucitado lo estoy experimentando yo en mi cuerpo, y entonces mi mente se va a conectar otra vez con los pensamientos de Dios
Y empiezo a experimentar que yo nunca tuve un problema de enojo, yo nunca tuve un problema de ansiedad, yo nunca tuve un problema de depresión, sino yo siempre tuve una bendición de gozo, yo siempre tuve una bendición de paz, yo siempre tuve la sanidad de Dios en Cristo Jesús. Yo siempre fui estas cosas, ¿en dónde? En Cristo, en el nuevo hombre, en la nueva mujer. Estas cosas siempre estuvieron en mí, pero como estaba tan envuelto en mí misma, en mi carne, en la carne no hay nada bueno, hermano. Entonces si yo veo mi carne va a pecar. Porque el pecado donde vive, en la carne. Pero cuando recordamos la fe del Evangelio, en la cual perseveramos, ¿sí? Y recordamos que esta carne ya murió, y la damos por muerta, el que se manifiesta ahora es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios. Miren que en el bautismo de Jesús sucede algo tremendo. Y tenemos que saber diferenciar entre Jesús de Nazaret y el Espíritu de Cristo. Porque cuando Juan 1:1 dice en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y dice, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso Juan lo está diciendo porque él estaba viendo a Jesús después de su bautismo en agua y lleno del Espíritu Santo. No estaba hablando de Jesús cuando había nacido de María, ¿sí? Entonces, en el bautismo de Jesús sucede algo increíble, porque está su naturaleza humana, Jesús de Nazaret, que es bautizado en agua, y Juan el Bautista dice, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, el cual les quita el pecado del mundo, porque vi descender del cielo el Espíritu de Cristo corporalmente en su cuerpo humano. Entonces, hermano, eso es lo que pasó contigo. Cuando tú crees en el Señor Jesús, cuando tú te bautizas en agua, cuando tú vienes a ser lleno del Espíritu Santo, Jesús de Nazaret, tu viejo hombre, tu vieja mujer, el Luis, Maffer, Toño, Sergio, Jesús de Nazaret, ¿sí me explico? Jesús de Nazaret, y ahí estás tú, porque Dios hizo hombre, ¿no? ¿Sí? Entonces, Él lo que hizo fue sepultar en ese bautismo, y cuando regresa es lleno del Espíritu de Cristo, de la plenitud de Dios. Y eso es lo que tú has recibido, la plenitud de Dios en este cuerpo. Entonces, solamente el Cristo, el Espíritu de Cristo, puede hacer esas buenas obras. Solamente Él. Amén. Entonces, las cuales tenemos que poner en práctica, las cuales ya están predestinadas para que tú las hicieras. Entonces, cuando vas a evangelizar, deja que fluya Él. Y Él va a fluir conforme a la vida que tú has experimentado, tú antes y tú después. Y ahora que lo vamos a seguir viendo. ¿Qué cita es? Este es Efesios 2. Este es Efesios 2. Entonces aquí está el antes de Cristo. Aquí está la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Y aquí está el nuevo hombre, tu nueva mujer, tu nueva vida. 2:1-10. Sí. Y todo el Evangelio es ese. Antes de Cristo y después. Todas las historias de la Biblia tienen que ver con eso. Vemos a un Pedro antes de Cristo, vemos a un Pedro después de Cristo. Y así todo, incluso en el Antiguo Testamento, lo podemos ver, ¿no? Como José el soñador era uno antes y uno después de que ya era rey y que tenía el gobierno absoluto y total de todo Egipto. Que tenía gobierno absoluto total de toda la región del pecado. Entonces, tú vas a ser elevado y vas a crecer tú el varón perfecto como creció José el soñador, y vas a ser el rey de Egipto. Es decir, vas a tener completo dominio de todo tu cuerpo mortal. En algún momento lo vas a tener. Pleno de la fe. Vas a tener dominio, rey, sacerdote de todo Egipto. Todo tu cuerpo, tu alma y tu espíritu van a ser controlados únicamente por Jesucristo. Porque Él ya venció. A lo mejor en la próxima clase voy a hablar un poquito de qué es lo que pasó con Jesús en el desierto, ¿no? Cómo Él fue tentado y cómo Él logró tener una intimidad con ese Espíritu de Cristo. Eso lo vamos a ver ya más adelante. Bueno, entonces,
es para que las pongamos en práctica. Aquí vamos a leer Efesios 1, del 1 al, creo que es hasta el 14. Porque cuando fuimos sentados en lugares celestiales, tenemos unas bendiciones que son eternas. Y ahí donde está tu yo en Cristo, donde está tu nuevo hombre, tu nueva mujer, ahí están esas bendiciones que son eternas y nadie te las puede quitar. Incluso si llegaras a equivocarte, nadie te las puede quitar. Están ahí para fortalecerte y para que el Señor Jesús, con ese amor, te enseñe a hacer las cosas diferentes y entonces no te vuelvas a equivocar en el mismo error. Para eso están los nuevos hermanos. Entonces, el evangelio que Dios le revela a Pablo es un evangelio eterno. Y ni siquiera fue revelado en el tiempo de Jesús. ¿Sí? Ni siquiera fue revelado en el tiempo de Moisés. Es un evangelio eterno. Y lo vemos en Efesios, que tenemos las 8 bendiciones que son eternas. ¿Sí? Y nosotros tenemos que aprender a contar nuestro testimonio, nuestro viejo hombre y nuestro nuevo yo en Cristo. ¿Sí? Para obtener algunos de ustedes quizá no han tenido esta experiencia sobrenatural, pero la van a tener. Para que la obtengan, vamos a orar por ustedes. Para los que ya la tuvieron, gloria a Dios. Ahorita voy a dar un poquito más de camino para que puedan ustedes compartir su testimonio. Pero para poder nacer de nuevo, tengo que creer el Evangelio y tengo que guardar todas estas bendiciones en mi corazón. Las tengo que conocer. Las tengo que confesar con mi boca. Tengo que traerlas a mi vida. Entonces, en Efesios 1:4 dice que de antemano nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Esa es la segunda. Es la primera que quiero comentar. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Antes de que tú vinieras a este cuerpo, antes que tú vinieras a esta vida, antes que decidieras tú pecar contra Dios, antes de que tú decidieras desobedecer a Dios, Dios te había predestinado desde que tú ibas a ser su hijo. ¿Sí? Y antes de que eso llegara, tú estabas en una condición de hijo adoptivo del diablo. Aunque eras hijo auténtico de Dios, porque Dios te había comprado desde antes de la fundación del mundo, tú voluntariamente, por tu libre albedrío, le dijiste a la oscuridad, le dijiste, adóptame, yo soy tu hijo. Entonces los deseos de tu padre el diablo hiciste, ¿verdad? Porque no sabías quién era tu padre. El padre significa tu fuente, no sabías de dónde venías, no sabías que venías de Dios. Entonces no sabías que había una historia, que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Creíste que el sistema corrupto de este mundo te había engendrado, que tus padres te habían engendrado, y entonces, como tu padre y tu madre vivían y no sabían la realidad eterna de Cristo, te enseñaron a vivir de acuerdo a la carne, de acuerdo a todo lo que este mundo te enseña. Y como no sabías que eras un hijo de Dios, pues creías que era natural que tú también heredaras todas las maldiciones en las generaciones de tus padres, todo el enojo, toda la lujuria, todas las enfermedades que te puedas imaginar. Pero ahora que llegas al Evangelio, que fuiste predestinado para ser adoptado hijo de Dios, dices, bueno, yo era un hijo adoptivo del enemigo, pero fui predestinado para ser adoptado hijo de Dios. Es esa revelación. Es esa revelación de que eres un hijo de Dios. Entonces, ¿para qué? Te escogió en Él para ser santo y sin mancha. Entonces, posicionalmente eres santo y sin mancha ante Dios. Y mientras vas creciendo a esta identidad y vas practicando el cómo manifestar al Hijo de Dios, ese santo y sin mancha se va a ir manifestando poco a poco en el proceso de santificación que ya les estuve explicando. Y creo que lo voy a explicar. El 3 está tremendo. Dice, somos la alabanza de la gloria de su gracia. Aleluya. ¿Sí? A mí me encanta alabar a Dios con las canciones. Me encanta sentir la presencia de Dios. Hay un lugar para hacer, es hermoso sentir el fuego, el espíritu. Pero hermano, y dices, voy a alabar a Dios. Recuerda, tú ya eres la alabanza de su gracia. Tan solo con tu respirar, tan solo con tu vivir, tan solo con tu ser,
tan solo con levantarte cada mañana, tan solo con estar, tan solo con platicar, tú ya estás alabando a Dios, porque tú eres la alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Somos aceptados en el amado. Efesios 1:6. La quinta bendición eterna. Somos redimidos por su sangre. La redención es que Dios ya pagó el precio para que tú salgas de Egipto. Dios ya pagó el precio para que Faraón ya no más sea tu Dios. Dios ya pagó el precio para que tu cuerpo ya no te domine, para que salgas y puedas vivir en el Espíritu Santo. Esa es la buena noticia de la redención. Entonces, esa es la buena noticia. ¿Sabes qué? El pecado no tiene más poder sobre ti. Ya no le sirvas, sírvele al Señor Jesús. El perdón de todos nuestros pecados según las riquezas de su gracia. La 7. Nos hizo abundar en toda sabiduría e inteligencia. Tu nuevo yo en Cristo tiene toda la sabiduría y la inteligencia para contar tu testimonio. Pero cada uno de nosotros es diferente el testimonio. Pero a cada uno de nosotros se nos dio la sabiduría y la inteligencia de Dios Padre para decir quién yo era antes y quién soy ahora en Cristo. ¿Sí? Y tenemos una herencia en Cristo, en nuestro destino, en nuestra tierra prometida. Adelante. Bueno, el discípulo, cuando yo cuento mi testimonio, más adelante voy a contar que es recomendable contar tu testimonio, identificar cuando lo cuentas en 5 minutos o cuando lo cuentas en 15 minutos o si tienes más tiempo. Pero todo eso viene del corazón, de que tú eres un discípulo de Dios y eres un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Tiene que venir del corazón y unirte al corazón del Padre de Jesús. Y dice Jesús que él veía a las multitudes que eran ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas y fue y les predicó el reino de los cielos. Entonces, en este ejercicio espiritual donde tú vas a contar un testimonio, hermano, hermana, te vas a encontrar a tu familiar, a tu amigo, a tu vecino que está verdaderamente atado, que piensa que él es un hijo adoptivo del diablo. Entonces, ¿sabías tú que él hace todos esos pecados porque Satanás y sus demonios lo hacen pecar? ¿Sabías que él conscientemente, como no sabe que es libre, lo hace? Inconscientemente lo hace, y como no sabe la verdad, lo hace. Entonces tú con ojos espirituales tienes que ver a este familiar, a este vecino que está atado por Satanás y por sus demonios. Ya sea la enfermedad que tenga, ya sea el mal hábito de que tenga, ya sea la fornicación que tenga, ya sea cualquier tradición que tenga, tú lo tienes que ver con esa compasión. No es él, no es ella. Está dominado por su vieja mujer, Satanás y sus demonios lo tienen atado. Porque no sabe el Evangelio, no sabe que Jesús en la cruz crucificó al viejo, no sabe que Jesús en la cruz venció a todo Satanás, demonio. Lo venció, como no lo sabe, está comportándose así. No es que tú le digas, es que no obedece a Dios, no, es que no va a poder obedecer a Dios porque no sabe la verdad, así me explico. Entonces, tenemos que verlos con esa compasión y con esa misericordia. Porque si nosotros lo vemos con esa compasión y con esa misericordia, entonces se va a cumplir lo que vimos en Juan 1:1, que dice, y nosotros vimos su gloria, la gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿quieres que esa persona vea el unigénito de Dios a través de ti? Tienes que estar lleno de gracia y de verdad. Entonces, yo le puedo decir la verdad, estás en pecado, pero hermano, ¿qué dice primero? Lleno de gracia y de verdad. De gracia y de verdad, eso es como uno convence y cuenta su testimonio. No puedo llegar solo con la verdad. Y Dios se tiene que manifestar en mí con este sumo gozo. Amén. Entonces, ahí dice en 2 Corintios 5 que Dios estaba en Cristo Jesús, no tomando más en cuenta los pecados de las personas. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliarnos con Dios. Entonces, es un ejercicio espiritual, porque cuando llegas a una casa, cuando ves a las personas ahí en la calle, tu mente, ¿qué te empieza a decir? Todos sus pecados. Mira, está en drogas, está en alcohol, está
no respeta a su esposo, no respeta a su esposa, está robando, está en esto. Entonces, la mente, ¿qué va a hacer? Le va a empezar a acusar los pecados, pero tus bendiciones eternas, tu yo en Cristo, tu nueva mujer en Cristo, tu nuevo en Cristo, ¿qué hace? No les toma en cuenta. Entonces ya decides tú si andar en tu nuevo en Cristo, o en la carne, o en el Espíritu. ¿Sí? Se van a levantar en tu mente todas estas acusaciones hacia esa persona. No, es que no es digno, mira, está en la calle. Y es ahí donde tienes que decir, esta mente es mentirosa. Esta carne es mentirosa, porque yo sé que las bendiciones de Dios que Dios me dio a mí, mi nueva vida en Cristo, también lo puede vivir esta persona, pero no lo sabe. Entonces ahí me someto a la carne y ando en el Espíritu. Si por el Espíritu hago morir las obras de la carne, viviremos todos. Amén. Entonces, si tú sometes tu carne, no es solamente para que tú vivas, sino que para el cuerpo de Cristo se extienda y seamos más que regresen a la identidad de su Padre Celestial, para que la humanidad pueda ser reconciliada con Él. Identificar siempre el corazón, si la tierra es fértil, para sembrar el Evangelio. Eso es muy importante, hermanos, porque te ahorras muchas visitas y te ahorras el estar orando por personas que no están listas. ¿Sí? Y yo, de verdad, el Señor Jesús me mostró, mira, mi ministerio es ese, Mateo 5:3 y Lucas 4:18. Ese es mi ministerio. ¿Para qué el Espíritu Santo estaba sobre mí? ¿Para qué el Espíritu Santo estaba sobre ustedes? Y en Lucas 4:18 dice que el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los abatidos de corazón. ¿Sí? A los que están abatidos del corazón. A los que ya saben que tienen necesidad del corazón. Para dar libertad a los cautivos, a todos los pecadores que saben que tienen un problema de ansiedad, que saben que tienen un problema de locura, saben que tienen un problema. Vamos a leerlo. Lucas, ese es el ministerio del Señor Jesús. Dios no te dio el Espíritu Santo para debatir en internet cuál es la doctrina correcta y cuál es la interpretación correcta de las Escrituras. Para eso no te lo dio. 4:18. ¿Para qué el Espíritu del Señor lo ungió a Jesús? Para dar buenas nuevas a los pobres. No se refiere a los pobres de economía, sino se refiere a los pobres en espíritu. ¿Sí? Para dar buenas nuevas. ¿Qué? Buenas nuevas. El Padre te ha limpiado, el Padre te ha perdonado. Hay un destino para ti en Dios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a perdonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Pero Jesús dijo que aquellos que dicen que ven serán cegados. Aquellos que dicen, yo ya conozco a Dios, yo ya soy católico, ya soy cristiano, yo soy buena persona. Aquellas personas que dicen que son buenas personas, sí están cegados. Dice, aquellos que dicen que ven, yo los cegaré. Pero aquellos que dicen que están cegados, Dios, ayúdame a morir ante ti, me someto ante ti, Dios, ellos serán vueltos a la vista espiritual. Ellos podrán ver a Dios. Entonces, pedirle al Espíritu Santo que identifiquemos la tierra, cómo está ese corazón. Porque en Mateo 5:3 dice, cuando Jesús se le dio a predicar el reino de los cielos, las primeras declaraciones que dice en ese sermón, dice, el reino de los cielos es para aquellos que son, ¿qué? Pobres de espíritu. Entonces, de ahí ya nos quitamos un rango de personas que no están listas. Ya van a tener su tiempo. Ya el juicio de Dios, la ira de Dios va a ser derramado sobre ellos y van a ver que su vida es pasajera aquí en esta tierra y van a clamar a Dios. Y cuando clamen a Dios, su corazón va a estar listo para que alguien llegue a sembrar el Evangelio. Entonces, te encuentras una persona así, ora, Señor Jesús, gracias porque no lo recibió. Sin embargo, oro para que pronto el Señor Jesús abra su corazón y ya nos vamos a la siguiente familia. Adelante. Entonces, vamos a tomar una hojita de papel y una pluma para que cada uno de nosotros cuente su testimonio y lo tengamos ya listo, hermanos. Entonces, mi yo antes de Cristo y mi yo después, ahora en Cristo. ¿Sí? ¿Sí?
Bueno, y les voy a explicar esto mientras yo cuento mi testimonio, mientras ustedes escriben. ¿Qué voy a escribir en mi yo antes de Cristo? Lo que dice en Efesios 2, que antes yo estaba en mis delitos, antes yo seguía las corrientes de este mundo, antes yo me intentaba justificar ante Dios porque era una buena persona, antes mi yo ahora en Cristo. Lo que dice Gálatas 2:21, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora en Cristo yo tengo esta paz de Dios. Ahora en Cristo yo ya fui libre para poderme casar, en mi caso, ¿no? Ahora en Cristo yo pude ser libre de la pornografía. Ahora en Cristo yo pude ser libre del alcohol, de las drogas. Ahora mi gozo está en hacer la voluntad de Dios. Ahora en Cristo, en mi caso, pues yo sufría mucha ansiedad. En mi caso, yo no podía dormir en las noches. Mi yo ahora en Cristo ya puede dormir en las noches. Mi yo ahora en Cristo, ahora sé cuál es mi visión de mi futuro. Entonces, cada uno de ustedes tiene su yo en Cristo y su antes. Entonces, escribe ahí con unos disparadores o con unas oraciones quién tú eras antes de conocer al Señor Jesús. ¿Qué problemas tenías emocionales, físicos? Por ejemplo, mi yo antes de Cristo, yo me sentaba en la mesa y ni siquiera podía comer ni con mi papá ni mi mamá. Yo estaba deprimido. Yo odiaba estar sentado ahí con ellos. Siempre les estaba recriminando a ellos sus errores y ellos a mí. Mi único refugio en mi caso era la marihuana. Mi único refugio en mi caso eran los videojuegos. Mi único refugio en mi caso era aislarme. Yo no podía ni siquiera amar a mis padres. Yo creía que los amaba, pero con mis hechos lo negaba. Entonces ese yo era en Cristo. Mi yo antes de Cristo era que buscaba mi identidad como hombre, con cuántas mujeres yo estaba. Mi yo antes de Cristo era que buscaba mi identidad en cuántos, en mi caso, partidos de fútbol yo ganaba. En mi caso, ¿no? Cada quien tiene su debilidad, cada quien tiene su yo de antes. Entonces escribe, y yo antes de Cristo no podía dormir sin antes tomar, por ejemplo. Yo me deprimía, la única manera de divertirme era en el alcohol, los fines de semana. Esa es la única manera, mi antes de Cristo. Pues así es como tú puedes contar tu testimonio. Y este testimonio lo vamos a dividir en dos versiones. Ahorita vamos a hacer la versión larga. ¿Sí? La versión larga. Porque la versión larga ustedes la van a contar generalmente cuando visitan a un familiar y tienen una media hora, una hora, en alguna comida. Pues ustedes tienen que tener bien su testimonio. El testimonio largo yo recomiendo que dure por lo menos unos 10, 12 minutos, que ustedes lo cuenten, y yo antes y mi yo después. No recomiendo que sea tan largo, ¿verdad? Para también ver con qué corazón la persona lo recibe. Pero también tenemos un testimonio corto, que yo le llamo el testimonio del elevator speech, la venta en el elevador. Por ejemplo, cuando tú quieres vender un producto, cuando quieres vender un servicio, cuando la gente quiere vender algún servicio de una empresa, generalmente tienes unos 3 minutos para convencer al que le quieres vender ese producto, ¿no? Entonces, el elevator speech hacen esta metáfora de que tú estás con un empresario en un elevador, te metes, y mientras el elevador llega del piso 1 al piso 10 o al piso 15, tienes esos 3 minutos para convencerlo de comprar tu producto. Bueno, nosotros tenemos un producto mejor y que es gratuito, que es el Evangelio, que fue pagado por la sangre de Jesús. Y bueno, eso nos debería de quitar toda esa pena, ¿no? Que realmente no les vamos a cobrar algo, ellos lo necesitan a nosotros. En el elevator speech, ellos lo necesitan a nosotros, ellos necesitan ser sanos, ellos necesitan ser vivos, ellos necesitan conocer que siempre fueron hijos adoptivos de Dios y nunca fueron hijos adoptivos del diablo. Amén. Entonces, en la versión corta de nuestro testimonio, tenemos unos 3 a 5 minutos nada más.
para contar quién yo era antes, quién soy ahora en Cristo, y si te da tiempo en el corto, a lo mejor comentar alguna promesa que Dios te prometió en tu vida. Sí, por ejemplo, la promesa que Dios me dio, ya se cumplió 11 años después, hermanos. Dios me dio una promesa. Yo en un congreso tuve una visión donde estaba Jesús con brazos abiertos, estaba mi papá, mi mamá, mi hermana. Ellos eran incrédulos, no creían en Dios. Yo fui el primero en la familia. Ellos ni siquiera eran ni católicos, ni nada, no creían en Dios. Y hace 11 años el Señor Jesús me dio esa visión y me dijo, ellos van para Cristo. Yo le creí, ¿sí? Yo le creí y esa visión se completó. Mi hermana se convirtió, mi papá se convirtió hace me parece que ya tienen como 3 semanas que se bautizaron en agua, que su vida cambió, conocieron al Espíritu Santo, conocieron sus 8 bendiciones que yo les estoy compartiendo hoy. Y ya tuvieron su yo después de Cristo. ¿Sí? Entonces, esa puede ser una promesa que tú puedes compartir en tu testimonio. Cada uno de ustedes tiene promesas que Dios les ha dado en sus vidas. Cada uno de ustedes tiene sueños que Dios prometió. Dios, yo sé que te ha puesto a ti el sueño de quizá abrir un emprendimiento, abrir una empresa o ser parte de un grupo para que glorifiques a Cristo mientras haces eso. Todos tenemos sueños y metas que Dios tiene para nosotros. Entonces, en tu testimonio también puedes comentar lo que Dios te ha prometido. ¿Sí? Quizá hayan orado por ti y fuiste libre ya después de convertirte a Cristo, fuiste libre de la ansiedad, fuiste libre de la depresión, pero quizá no terminas de sanar de alguna enfermedad. Tu promesa es de que, aunque yo ya soy sano en nombre de Jesús, yo sé que mi promesa es que lo voy a haber cumplido, yo voy a ser completamente libre de esta enfermedad. Entonces, todo eso vende, hermanos. Todo eso proclama el Evangelio, las buenas noticias de sumo gozo. En Hechos 16:31, vamos a ver, Hechos 16:31, se cumple la promesa que a mí me cumplió el Señor. Se me apagó el celular. En Hechos entonces todos vamos escribiendo nuestro yo antes de Cristo, nuestro yo después de Cristo y las promesas que Dios tiene para mi vida. Hechos 16:31. En Hechos 16:31 dice, bueno, ya sabemos la historia que estaba Pablo en la cárcel con los discípulos y el carcelero se dio cuenta que ellos vivían en unas bendiciones espirituales que él no entendía. ¿Cómo es posible que ellos en medio de la cárcel teníamos? ¿Cómo es posible que en medio de la cárcel están cantando? ¿Cómo es posible que ellos en medio de la cárcel están confesando que Jesús ha sido su Salvador? Si son judíos, ellos siguen esclavizados de nosotros, que somos los romanos. Ellos lo están confesando, ¿no? Eso es muy poderoso. ¿Cómo llegas con alguien y en medio de este mundo de maldad tú confesas, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, soy sano, soy libre, tengo mi mente pura, ya no soy pecador, soy justo? ¿Cómo es posible? En medio de este mundo de religioso, ¿cómo es posible que me han enseñado a mí que yo soy pecador, tú confesas que eres justo ante Dios? Ellos van a tener la misma experiencia que tuvo el carcelero con Pablo. Ellos estaban esclavizados y a pesar cantaban a Dios y confesaban que Jesús era el Mesías. Y el Mesías le va a llevar a la tierra prometida. Y empiezas a hablar de que Jesús es tu salvación y es una gran noticia de sumo gozo. Entonces, ahí vemos una y otra vez a Pablo ahí predicando con gran gozo el Señor en medio de la cárcel. Sí. Tal vez tu enfermedad que no viene de Dios, todavía no ves completa tu sanidad, pero ya sabemos que Dios es sano. Tú confías, yo soy sano en nombre de Jesús. Jesús está loco. Todavía sigue caminando medio chueco y como dice que es sano. Porque Él sabe las bendiciones eternas que tiene de su Padre Celestial. En Hechos 16 dice, entonces Él sale corriendo porque vio este gran gozo en ellos y les dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Sí? Ellos le contestaron, creen en el Señor Jesús
y serás salvo tú junto a todos los de tu casa. Esa es la promesa que yo puse ahí, promesas a cumplir, que se cumplen en mí 11 años después, amados hermanos. No se me desesperen, el Señor lo cumple, pero hay que perseverar. Hay que perseverar. Igual le pedí al Señor una esposa de Dios desde que me convertí, los 20 años. Y el Señor me dijo, no, ahorita yo quiero que el Espíritu Santo y tú sean uno, yo no te quiero unir a nadie más. Me tienes que conocer a mí, Tony, me tienes que conocer mi amor, y ya más adelante vendrá, pero es un hecho, tú vas a realizar tu promesa. Entonces lo pedí como a los 20, y ya ahorita, a los 29 años, aquí está mi esposa Ivanita. Que gracias a ella, pues también estamos aquí, y es la que siempre me acompaña. Y wow, y también ella luego comparte su testimonio, me impactó bastante como hace unos días fuimos a una reunión de jóvenes, y ella se paró y empezó a hablar su testimonio y muchas chicas lloraron. Ella simplemente agarró y contó su antes y su después de Cristo. Ivanita conoce las escrituras, sí las conoce, pero lo único que le bastó es quién llora antes, quién soy ahora en Cristo, y se pararon las niñas y le decían, oye, me encantó lo que contaste. Luego el Espíritu Santo, por la obediencia de Ivanita, el Espíritu Santo le mostró a Ivanita, mira, esa hermana tiene ansiedad. Entonces fuimos y dijimos, ¿tienes ansiedad? Lo dice, sí. Entonces cuando dijimos eso, ella empezó a llorar. ¿Podemos orar por ti? Sí. Entonces oramos por ella y oye, ¿pero por qué tienes ansiedad? Pues es que estoy viviendo con una persona, con un novio que no cree en Cristo, y yo quiero ser libre de él. Ok, vamos a confesar que tu único esposo en este momento es Jesucristo. Entonces ella cerró los ojos y Ivanita la tomó de las manos y nada más le dijo, repite después de mí, Jesús es mi Salvador. Ni siquiera pudo confesar a Jesús. Jesús, y no podía. Entonces oramos y ella pudo decir, Jesús, eres mi Salvador, yo renuncio a este hombre. Y bueno, y fue llena del Espíritu Santo. Luego nos preguntó así de, ¿y ustedes a dónde van? ¿Cómo me contacto con ustedes? Y vemos todo el fruto que tuvo, simplemente que Ivanita contó quién era antes y quién es ahora en Cristo. Y que es posible vivir esta nueva vida. Entonces vamos a escribir cada uno de nosotros nuestro antes, nuestro después, nuestras promesas a cumplir. En Mateo 10 y en Lucas 10 se ve el ejemplo donde Jesús envió a los discípulos de casa en casa a anunciar el reino de Dios. Entonces ahí es donde tú vas a contar tu testimonio largo. Testimonio de 15 minutos, de 20 minutos en largo. Y el objetivo es que ellos te conozcan a la mesa, que puedas comer con ellos, para que los invites. Y vamos a leer Lucas 19, donde también se ve otro ejemplo, donde Jesús, de alguna manera, cuenta el Evangelio de Jesús y tiene oportunidad de tener tiempo con esa familia cuando entró a ese hogar, ¿no? Entonces, en Lucas 19 dice, Jesús entró en Jericó, había un hombre llamado Zaqueo, era jefe y cobrador de impuestos. Zaqueo trató de mirar a Jesús porque era de poca estatura, y se subió a un árbol, ¿verdad? Así que se adelantó corriendo, se subió a ese árbol y Jesús iba pasando por ahí. Y cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y le dijo, baja de enseguida de ahí, Zaqueo, hoy me voy a hospedar en tu casa. ¿Sí? Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Si te preguntas por qué a veces no ves el Evangelio y que la gente se convierte, es porque quizá, hermano, no has ido a la casa de un pecador de mala fama. Porque para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre Jesús y te unge para que vayas a los quebrantados de corazón, a los pobres en espíritu. Quizá nada más visitas familias que creen que son justas ante Dios por la ley, que creen que no necesitan a Dios. Pero hermano, si tú vas con estas personas que son de fama de pecadores, se va a cumplir la escritura que Jesús cumplió en ese entonces, ¿no? Él fue y voluntariamente Jesús no le importó entrar en esa casa. Así que no importa cómo está tu vida ahorita, Jesús quiere entrar a tu corazón, Jesús quiere entrar a tu vida, quiere sentarse
a la mesa contigo. Jesús quiere alcanzar a estos pecadores para el arrepentimiento. Entonces le dije: Zaqueo, date prisa, yo quiero entrar en tu casa. Vemos a Jesús, a la santidad misma, dice: yo quiero entrar a la casa de este que tiene mala fama, yo quiero comer con él. No me importa qué piensen de mí mis hermanos judíos, no me importa qué piensen de mí, que cómo es que el rabí no va a entrar a comer, yo quiero comer con él. Y vemos el corazón del Padre a través de Jesucristo. Le dijo: corre Zaqueo, que yo quiero tener comunión contigo a la mesa. Vemos al Padre siempre, ¿no? El Zaqueo lleno de ¿qué? De entusiasmo y alegría, de gran gozo. De gran gozo. Créeme que cuando estaba yo con mi esposa en un hospital, oramos por una chica que le dolía la espalda y ni siquiera le preguntamos que cómo estaba su posición delante de Dios. Ni siquiera le preguntamos que si creía o no. Nada más llegamos y le dijimos: oye, ¿te duele la espalda? Sí. En el nombre de Jesús, sana ahora. Le dije: esposa, pon tu mano sobre ella, atrás. Y le dijimos: recibe el gozo del Señor, eres sana. Y en eso ella recibió el gozo del Señor. ¿Sí? En medio de su día caótico, porque dice que venía a hacer ejercicio y que le dolía mucho la espalda. Y en ese momento se encontró con el unigénito a través de nosotros. Se encontró con esa gracia y esa verdad y ese gozo. Entonces, hermano, tú estás llamado a predicar el evangelio del reino, entrar a estas casas. Y pues, por ejemplo, en ese testimonio, a ella nada más le contamos el testimonio de 2 minutos. Rapidito, nada más le contamos qué había hecho Jesús con nosotros y ya. Y dejamos esa semilla. Ya más adelante el Señor Jesús sabrá, ¿no? Entonces tú tienes que tener identificado tu testimonio largo para reducirlo y saber contar tu testimonio en 5 minutos. Porque van a haber personas donde nada más sanas en el nombre de Jesús y listo. Bueno, Zaqueo bajó rápidamente, pero la gente estaba disgustada. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con mis impuestos, lo devolveré 4 veces más. Respondió Jesús y dijo: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Pero aquellas personas que no se sientan perdidas, no las va a rescatar el Señor hasta que se sientan perdidas, porque Él viene a buscar y rescatar lo que estaban perdidos. Entonces vemos que cuando a las personas tú entras y revelas a Jesús en su hogar, ¿qué produce? Arrepentimiento. Cuando en ese testimonio de 3 minutos viene a Jesús en ti, ¿qué produce? Arrepentimiento. Yo quiero saber más. ¿Dónde te congregas? ¿Dónde estamos de su gloria? Pásame tu número. Entonces llevemos a Jesús vivo. Yo vi a Jesús, como decía Pablo, yo lo vi, se me apareció, lo vi resucitado y me ha resucitado en mi vida, me la ha resucitado. Yo soy ahora uno nuevo en Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hermanos, si yo estoy bien loco porque cuando a veces estoy en mi deporte y todo, les digo que les empiezo a predicar, les digo: no, es que no estás hablando conmigo, estás hablando con Cristo. Cristo vive en mí. Y oro por ellos, ¿no? Entonces me atrevo. Obviamente, yo no soy Dios, pero estoy, y toda la iglesia, estamos en Cristo, ¿sí? Y Él es a que lo representamos. Entonces, no venimos en el nombre de los hombres, venimos en el nombre de Dios, ¿sí? Entonces, la salvación ha llegado a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los que estaban perdidos. No sé, hermanos, si ya terminaron de su testimonio. Adelante. Creo que ya. Bueno. Y después de contar el testimonio, ya sean 5 minutos o 15, los que Dios ponga, tienes que tirar el anzuelo. Tienes que tirar la llamada a la acción. Oye, ¿puedo orar por ti? Quiero orar por ti para que ahorita, con la oración, le voy a pedir a Dios que derrame su amor, su gracia, que sientas cómo esas cargas se van. Y atrévete a orar. Pon las manos, agarra la mano y ora, como Luis nos explicó.
Y la gente va a percibir que el Espíritu Santo está en ti. Va a percibir esa paz. A veces no necesitas orar, solamente pone la mano y te bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad sobre tu vida. Yo declaro que tú vas a ver las promesas de Dios cumplidas. Las mismas promesas que yo te prometí que Dios me iba a cumplir a mí, también las vas a ver en tu familia. También las vas a ver tú. Entonces, termino orando. Ora, ¿sí? Para que Dios se les manifieste. Hay muchos que no siguen a Jesús y que no se van a condenar hasta ver a Jesús manifestado. Entonces tenemos que orar porque milagros y prodigios acompañan a los que creen. Te van a seguir a ti milagros y prodigios, hermano. Pero tienes que orar para que ellos lo vean. Mi hermana se convirtió así, con milagros y prodigios. En los 11 años ella vio milagros y prodigios. Sí, lo último que a ella le tocó ver fue en la congregación, que vino una mujer de Dios y se acercó, y en ese momento se manifestó el unigénito a través de ella. Dijo: tú estás pasando por esto, por esto, por esto. Esa es tu vieja vida, pero tu nueva ahora vida en Cristo va a ser que tú vas a alcanzar a muchas mujeres con el Evangelio. Esas manos ya van a ser las manos de Jesús y tú vas a sanar a muchas mujeres de la ansiedad. Entonces le reveló todo lo que mi hermana tenía, ¿no? Entonces ella le quebrantó, incluso fue llena del Espíritu Santo, empezó así, nunca se había conectado ya con el Espíritu Santo, empezó estaba mi hermana, ¿no? Yo bien impactado porque ella pues era alguien que cuando yo leía la Biblia ponía una cara de enojo, ponía una cara de estás loco, ¿no? Y ahora verla llena del Espíritu Santo me conmovió bastante. Y cuando ella termina, a su lado izquierdo había una mujer que tenía una niña. Entonces llega la hermana y ora por ella, y la niña empieza a zambolotearse, a dolerse. ¿Qué tiene la niña? No, es que tiene un cáncer en la boca, en la lengua. Y dice: no te preocupes. No, ya se la querían llevar, porque la niña estaba así moviéndose, estaba doliéndose. Y dice: no, Jesús la está sanando, el Espíritu Santo la está sanando. Entonces ya cuando terminó el dolor, y él sabiendo todo eso, ¿no? O sea, mi hermana viendo eso, ya cuando terminó el dolor, le dijeron: Jesús la ha sanado. Entonces checaron y en su lengua ya no tenía el cáncer se había desaparecido para la gloria de Dios, ¿no? Entonces mi hermana experimenta esto y ella me dice: oye, Jesús hace milagros. Y yo: pues claro, por supuesto. O sea, 11 años viendo esos milagros. Y en serio, dice: sí. ¿Y qué sentiste? No, sentí una energía. Dice: no es una energía, es el Espíritu Santo, es Jesús. Y luego mi mamá también fue tocada y es que me eché para atrás, como que sentí que me hice para atrás. Es el Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que orar para que nuestros familiares tengan experiencias con el Dios vivo. Porque vemos a Pablo, que él se cae del caballo y puede escuchar la voz de Jesús que dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces tenemos que orar para que nuestros familiares se caigan del caballo, se caigan y digan: ¿quién es este Dios que me está hablando? Sí, entonces la batalla espiritual de su alma, tú tienes que orar por ellos, no va a terminar hasta que ellos voluntariamente, como Zaqueo, decidan arrepentirse cuando ven a Jesús sentado con ellos comiendo a la mesa, cuando ven a Jesús a través de ti, sentado con ellos en medio de sus problemas. Cuando tu familia ve que realmente te preocupas por sus problemas, cuando estás ahí para ellos, ahí van a ver a Jesús y voluntariamente, como Zaqueo, van a decir: ¿en dónde te congregas? ¿Cómo lo hago para cambiar? Ayúdame. Yo quiero recibir este gran gozo que tú recibiste. Yo quiero recibir estas 8 bendiciones. Y vas a ir voluntariamente de ellos. Y esa guerra espiritual no va a terminar hasta el momento en donde se bautizan en agua y deciden voluntariamente estar en una congregación local. Porque el Evangelio es muy claro que todos aquellos que creían en el Señor Jesús permanecían en la enseñanza de los apóstoles, compartiendo el pan, visitando las casas y en el templo, orando en todo momento, pero permanecían en las enseñanzas de los apóstoles. Y milagros y prodigios eran expuestos a plenitud y todos tenían gran miedo porque habían milagros, habían prodigios y tenían temor de Dios. Entonces la guerra espiritual por esa alma no va a terminar hasta que ellos se bauticen y se estén congregando, ¿sí?
Así que no los dejes, no dejes de orar hasta que eso pase. No dejes de orar hasta que eso pase. Algunos toman 11 años como mi familia, otros toman más tiempo, pero siempre tienes que llevar esa buena noticia de su modo. ¿Sabes qué? En el momento de creer en el Señor Jesús, tú ya eres limpio, tú ya eres perdonado, tú ya tienes el reino de los cielos. Ya depende de ti si quieres experimentar el reino de los cielos aquí. Tienes que arrepentirte, tienes que bautizarte, tienes que ahora cambiar tu mente para que puedas experimentar las 8 bendiciones. Amén. Entonces, y también, después de contar tu testimonio, preguntarles honestamente, ¿no? Oye, de esos 3 minutos que te comenté, ¿te gustaría conocer más de Cristo? Oré por ti, ¿cómo te sientes? ¿Te sanaste? ¿Quieres conocer más? Te van a decir algunos que no, gloria a Dios. Algunos te van a decir que sí, entonces tomas el teléfono, te pones de acuerdo con el pastor para que vayas con un equipo, para que no vayas solo, porque normalmente iban de 2 en 2. Y dices, pues, ¿sabes qué, pastor? Voy a visitar a tal persona, ora por mí, o envíame a alguien para que me apoye. A lo mejor el pastor va contigo, a lo mejor envía a alguien. Pero estamos todos juntos en esto, amados hermanos. ¿Sí? Entonces siempre tienes que tirar el anzuelo, o sea, preguntarle, honestamente. Ya visité, ya estuve aquí media hora contigo comiendo, ¿te gustaría saber más de Cristo? ¿Te gustaría asistir? Y sobre todo en esas preguntas, las personas se abren y empiezan a decir, no, es que yo ya iba a una iglesia donde tuve un problema con el pastor y me fui de esa iglesia. Y bueno, y escuchándolos, ya sabes tú cómo evangelizarles, ¿no? Tal vez te comentan, no, es que yo soy testigo de Jehová, yo creo que Jesucristo no es Dios. Entonces ya, escuches. Y sobre ahí vas. Pero hay que identificar la tierra, hermanos. Hay que identificar si son pobres de espíritu ante ti o no. Y si no, adelante, seguimos. Amén. Entonces, pues eso es lo que yo traía hoy para ustedes. El fuego de su gloria.